gracias. Si hemos entrado en este lugar, hemos entrado con acción de gracias por sus atrios, con alabanzas, alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Amén, hermanos. ¿Por qué no dan aplauso al Señor esta tarde? Él nos está llamando, ven en esta tarde, dame tu corazón en esta tarde, aleluya. Y así en esta tarde le damos la bienvenida a cada uno que nos visita en esta tarde. Le damos la bienvenida a los visitantes, porque no sale de sus bancas y le da la bienvenida a los hermanos, los visitantes. Arrímese ahí con un visitante, dígale bienvenido. Salga de su banca, hermano, y salude a alguien, dile bienvenido. Te invito esta tarde para que abramos nuestro corazón y nos gocemos delante de la presencia del Señor. El Señor está aquí en este lugar, amén. Él está aquí en esta tarde, hermanos, para bendecirnos. Él está aquí en esta tarde para bendecirnos. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón. Solamente tenemos que abrir en esta tarde nuestro corazón y decirle: Señor, tú me has traído en esta tarde, Padre. Tú me has traído, Señor, aquí estoy. Yo quiero recibir tu palabra. Señor, prepara mi corazón, prepara mi mente. Prepárame, Señor, en esta tarde. Aleluya. Bienvenido a cada uno, hermano. Bienvenido a este lugar, al mejor lugar, hermano, donde está la presencia de Dios. Podías haberte quedado en casa en esta tarde, pero has decidido venir al mejor lugar, porque el Señor tiene una bendición para tu vida. Y el Señor te va a bendecir en esta tarde grandemente, porque Él es fiel en su palabra y Él es justo en su palabra, hermanos. Y en esta tarde vamos a darle al Señor de las bendiciones que Él nos ha dado. ¿A cuánto el Señor nos ha bendecido grandemente, hermanos, este transcurso? Nos ha bendecido con salud, nos ha bendecido con nuestro hogar, nos ha bendecido con alimentos, hermanos, con un trabajo que tenemos. Pero vamos a darle al Señor lo que es de Él, hermanos, para que la obra siga creciendo, para que la obra, hermanos, siga llegando hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Vamos a darle la ofrenda de los diezmos, pero vamos a declarar la bendición hoy en día. Dice la palabra aquí, la declaración de bendición: hoy te entrego mis ofrendas y mis diezmos, y porque te obedezco, tus bendiciones, la obra de mis manos. Tú suplirás todas mis necesidades y nada me faltará. Tengo protección sobrenatural por fe. Soy libre de deudas. Abres las ventanas de los cielos y derrama bendición para que sobreabunden. Declaro bendición sobre mi familia y toda mi generación venidera en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a darle al Señor, hermanos, de lo mucho que Él nos ha bendecido esa tarde. Vamos a darle con gozo, hermanos, con regocijo, amén, porque el Señor, hermanos, nos va a bendecir. Así con nosotros, el presidente, entonando una alabanza. Hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, fue tu poder, fue tu cruz, aquí me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz,
la que me salvó, rescató. Un momento ahí, no estoy libertad. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Al que la merece, el que es digno de alabanza, de oración. Amén, hermanos. Esta tarde, hermanos, yo sé que el Señor tiene palabra para nosotros en esta tarde y que el Señor, hermanos, va a hablar a nuestros corazones. Yo sé que el Señor tiene algo para nuestros corazones y vamos a recibirlo esta tarde. Y tenemos al siervo de Dios, hermanos, que ama a la iglesia, que el Señor ha puesto en este lugar como nuestro pastor. Yo sé que el Señor lo va a usar poderosamente. Así, hermanos, recibamos a nuestro pastor que nos trae palabra del Señor. Nos trae palabra del Señor esta tarde, hermanos, y vamos a recibir a nuestro pastor. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos están gozando en esta tarde? Aleluya. Yo me estoy gozando porque la presencia de Dios está aquí. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede decir gloria a Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor. Ya que están de pie, vamos a leer 2 de Corintios 6:17. Aleluya, aleluya. El poder de Dios está aquí. La palabra de Dios está aquí. Tenemos todo lo que necesitamos en esta tarde. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6:17. Hablando de Moisés. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Disculpen, está hablando de Abraham, que salga de Ur. Ur. Vamos a orar. Señor Jesucristo, venimos antes de tu presencia para darte la honra y la gloria por este privilegio de poder presentar tu palabra santa, pidiéndote que unjas mis labios y también unjas los corazones, para que puedan adorarte y glorificarte y recibir tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Voy a cantar un canto, no se crean, no salgan todavía. Vamos a hablar sobre el tema el camino de Taré. El camino de Taré. Taré era el padre de Abraham. Algo importante sucedió entre Abraham y su padre Taré, que Dios tuvo que separarlos a él y a su padre para que Dios pueda cumplir la promesa de Abraham en Canaán. ¿Nunca han pensado por qué Abraham no llevó a su padre a la tierra de Canaán? Porque su padre se fue hasta Harán y se quedó allí. Pero vamos a hablar de esto. ¿Nunca ha pensado por qué Abraham tuvo que abandonar a su tierra y a su padre y sus parientes? ¿Por qué tuvo que abandonar donde estaba? ¿Por qué no podía servir a Dios en Ur de los Caldeos? Y vamos a explicar por qué Dios tuvo que sacarlo de esa ciudad y por qué lo mandó a Canaán para empezar la promesa de Dios. Génesis capítulo 11, versículos 31 al 32 dicen: y tomó Taré, y acordémonos que Taré es el papá de Abraham. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera,
mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Bueno, aquí dice que Taré llevó a su familia en rumbo a la tierra de Canaán. Ese era el plan. El plan no era de quedarse en Harán, pero sacó a su familia de Ur de los Caldeos. Salió con ellos de Ur de los Caldeos, Taré, para ir a la tierra de Canaán. Aunque Jehová llamó a Abraham, Taré consintió con el llamado de Dios. Dios habló a Abraham, pero su papá consintió con el plan de Dios y salió con su familia para cumplir la palabra de Dios. Ur era una ciudad muy prosperada, pero espiritualmente corrupta. Tenían muchos dioses, tenían templos, tenían fiestas, tenían sacrificios, pero a dioses falsos. Nosotros también vivimos en y Ur era muy prosperada y muy adelantada de las otras ciudades. Y nosotros vivimos en una cultura muy prosperada. Aquí en Orange County, California, muy prosperada. Dicen que Orange County es el condado más rico de Estados Unidos. Yo no sé, pero es lo que dicen. Y tenemos bendiciones de prosperidad, tenemos bendición de trabajos, de tecnología y mucho más. Sin embargo, es una cultura espiritualmente corrupta. No solamente Orange County, pero también Los Ángeles y todo California. Hay mucho pecado y hay mucha maldad. Y existe el riesgo que nos manche a nosotros los apostólicos sus costumbres, sus maneras de pensar. Y nosotros tenemos que hacer una separación, así como Abraham tuvo que hacer una separación de sus parientes, de su padre. Había un problema en la espiritualidad de la familia de Abraham. Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, ya es mucho después, está contando Josué, dijo al pueblo en esos días, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Tenían la idolatría en sus corazones. Taré y uno de sus hijos tenían la idolatría, practicaban la idolatría porque ese versículo que leímos lo dice. Aparte del creer en los ídolos, representaban los dioses, las fiestas, sacrificios, templos, incantaciones, adivinaciones. Creían que los dioses en esos tiempos, en Ur de los Caldeos, creían que los dioses tenían faltas, que los dioses eran muy parecidos a los humanos. Y esas faltas eran de decepción, de violencia, de celos, adulterio y venganza. El pueblo pensaba que sus dioses tenían esas faltas. Y eso dio lugar para que ellos practiquen tales flaquezas de sus dioses y no sentirse tan culpables. Porque si sus dioses tenían esas faltas, ellos se sentían que no tenían la culpa también. Los ídolos falsos de hoy pueden ser las personas o las cosas que mucha gente adoran. Pueden ser estrellas de cine, los ídolos. Pueden ser cantantes famosos, los ídolos. Porque si tú amas a una persona como esta y lo pones ante Dios, es un ídolo para ti y te distrae del camino de Dios. Personajes populares y mucho más que se mezclan en los pecados de adulterio, fornicación, engaños, orgullo, inmodestia, mentiras y mucho más. Y no estoy diciendo que todos los famosos son malos.
no estoy diciendo que todos los famosos pecan todo el tiempo, pero muchos de los que están en la televisión lo adoran la gente más que a Dios. Prefieren ver a los cantantes de las estrellas que venir a la casa de Dios. Abraham tuvo que sacar las tijeras espirituales y hacer una cirugía de su corazón para cortar la parte que le iba a prevenir llegar a la tierra prometida. Porque él tenía que tener un corazón limpio, no un corazón manchado, no un corazón parte con los ídolos y parte con Dios. Por eso Dios le dijo, sal de la tierra de Ur, porque no quería que sea influenciado por la sociedad y la cultura de ese día. Entonces en Hechos 7, 2 y 3 dice, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Estoy leyendo del libro de los Hechos. Estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y él dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ur estaba aquí, Harán estaba aquí y acá estaba la tierra prometida. Tenían que pasar por Harán para llegar a la tierra prometida. La cirugía que tuvo que hacer en su cerebro era sal de la tierra y de tu parentela. Nosotros también tenemos tentaciones. Tenemos el Satanás que está tratando de convencernos. Nos dice mentiras y tenemos que hacer cirugía y quitar ese pensamiento de nuestro corazón. A veces viene y nos acusa de cosas y sentimos culpables. Eso no es de Dios. Tenemos que hacer una cirugía espiritual y decir, yo soy libre, yo soy libre. A veces sentimos duda en nuestra vida. Hay que quitar eso. Hay que hacer cirugía espiritual y quitar la duda de nuestro corazón y creer que el Señor Jesús es el Todopoderoso y nos va a ayudar sobre cualquier circunstancia que pasemos. Cristo también ofrece una tierra prometida. Y las promesas son grandes y benditas y preciosas. Incluso la vida eterna, que a las promesas de Abraham equivalen a unos centavos en comparación a las promesas que Dios nos da a nosotros. Imaginen tener que dejar atrás su padre. Imagine tener que dejar atrás sus hermanos, sus tías y tías. No estoy sugiriendo que dejemos de amar nuestra familia, no, pero tenemos que separar en nuestra mente el bien y el mal. Tenemos que amar a Dios primero y separarnos de las influencias que pueden tener un corazón, que podamos tener un corazón limpio. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener un corazón limpio? Que no tienen esas distracciones, que están el poder de Dios en sus vidas, el poder de Dios en su corazón. ¿Cuántos aquí quieren ese corazón? Y ahí vamos en ese mensaje para que lleguemos con un corazón limpio y no estar distraídos por lo que pasa alrededor de nosotros. Los sacrificios que nosotros hacemos hoy en día son insignificantes comparado al sacrificio que hizo Abraham con dejar su familia y andar por un desierto. Pensamos que hace calor aquí, no es nada en comparación a donde él estaba. Es el sacrificio que tenía que hacer. Y tenía que hacer el sacrificio para limpiar su corazón, para separarse del mal, para separarse de la idolatría. Y por eso por eso salió de su parentela y dejó su parentela atrás. No vamos a juzgar a nadie, pero si queremos tener un corazón limpio de las tentaciones que Dios nos ha dado, tenemos que
cortar esas tentaciones, decir, no voy a ir por ese camino, porque ese es el camino de Taré. Y vamos a hablar de eso aquí. Cuando salieron de Ur, llegaron a la ciudad que se llamaba Harán. Y la historia nos dice, no lo dice la Biblia, pero la historia nos dice que Taré hizo un taller donde vendía ídolos. Ya sabemos que él servía a dioses ajenos, porque lo leímos en el libro de Hechos, que adoraban a los dioses. Pero los judíos tenían escritos fuera de la Biblia que hablaban de esas cosas. En uno de esos libros que se llamaba el Torá, que era el Torá oral, porque hay el Torá escrito y hay el Torá oral. El Torá escrito es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego aparte de eso tenían leyes y costumbres y historia. Y de aquí sale eso de que Taré tenía un taller donde vendía ídolos en Harán. Ya salieron de Ur, ahora estaban en Harán. Y no salieron de allí por un tiempo, se quedaron en Harán. Harán también era una ciudad prosperada, una ciudad muy grande, pero tenían mucha idolatría. Taré no podía dejar los ídolos de su corazón. Salió de Ur, pero se llevó con él los ídolos en su corazón. Y ahora estaba en Harán y no salieron de allí. La Biblia no lo dice, pero yo supongo que porque se quedó Abraham ahí por un tiempo, por años. Y yo he pensado, ¿por qué no salió Abraham de Harán más pronto? Quizás, y no lo dice la Biblia, pero quizás era porque su padre estaba allí, su parental estaba allí. Luego que murió su padre Taré, entonces salió para la tierra prometida. Es peligroso cargar nuestro corazón con el pasado. Es peligroso no aceptar el perdón de Dios. Es peligroso pensar de las fallas que hemos hecho, porque Dios nos ha perdonado y tenemos que cortar esas cosas de nuestra vida. Tenemos que cortar el pasado, el amor al mundo, los vínculos que no nos benefician. ¿Por qué? Porque es mejor servir al Señor, es mejor alabar a Dios, es mejor tener fe, es mejor amar a Dios con todo nuestro corazón. Sí, hay pruebas y hay luchas, pero hay más pruebas y luchas en el mundo, en la maldad y el pecado. Yo doy gracias a Dios que estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Aunque sabemos que Abraham era desde un principio un hombre fiel a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque pagaba sus diezmos mientras estaba en Ur de los Caldeos. Pagaba sus diezmos a Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Es la manifestación de Dios en carne. El sacerdote y rey. Era un sacerdote y rey. Y Abraham le pagaba sus diezmos a él. Melquisedec no tenía principio, no tenía fin, pero era un hombre y era una manifestación del cielo que Abraham sirvió. Es que sabemos que Abraham servía a Dios desde un principio. Su corazón estaba lleno de fe, estaba bien plantado en las cosas de Dios, pero también tenía su familia, también tenía la tentación. Llegó a Harán y se quedó allí por un tiempo hasta que su padre murió. Dios dejó claro que el agua y el aceite no se mezclan. No se puede mezclar el agua y el aceite. Y había llegado el momento de que Abraham se separa de su padre y caminara hasta Caín sin él. La idolatría de Terán no era solo una práctica cultural, era un bloqueo espiritual. Y hay cosas que pueden hacer un bloqueo a nuestra espiritualidad. Y a veces no son cosas que son pecado, pero son cosas que no convienen, lugares donde no debemos estar.
con personas que no debemos estar, en un ambiente donde no debemos estar. Tenemos que cortar todo lo que afecta nuestra mente en cuanto a nuestra relación con Dios, porque debemos amar a Dios primeramente ante todo, ante Él, aún más que nuestra familia, aún más que nuestros parientes, aún más que nuestro trabajo. Porque si nosotros amamos más a Dios, ellos van a ser bendecidos, su familia va a ser bendecida, su trabajo va a ser bendecido y toda su vida va a ser bendecida si amas a Dios más que a esas cosas. Ahora pensemos cómo Dios podría construir un pueblo completamente consagrado a su nombre. ¿Cómo podría Dios hacer un pueblo sagrado, un pueblo que amaba a Dios, si su corazón está atado a los ídolos? No es posible. Abraham tuvo que romper con la raíz de la idolatría, salir de Ur de los caldeos para experimentar el plan de Dios. No había manera de saber que iba a tener en las promesas de Dios, no había manera de probar el gozo y la paz, con tener éxito con Dios en la tierra prometida hasta que saliera, hasta que fuera allá. Y nosotros nunca vamos a conocer el poder de Dios hasta que nos subamos a la montaña. Hoy en la mañana en el servicio de inglés prediqué sobre subir a la montaña. Porque allá arriba de la montaña está la gloria de Dios, está la presencia de Dios. Y cuando estamos bien con Dios y echamos fuera a Satanás, estamos allá en el monte, hay victoria, hay fe, hay todo lo que necesitamos. Y vamos a subir a esa montaña. Y para eso necesitamos tener una vida limpia, un corazón limpio que ama a Dios con todo nuestro corazón y cortar las cosas que no convienen. Hay mucha negatividad muchas veces que viene a nuestras mentes. Y eso afecta la fe de mis hermanos y hermanas. Si hacemos caso a la negatividad. Hay personas que hablan negativamente de todo. Todo está mal. La comida está mal. La iglesia está mal. Los carros están mal. Todo está mal. Es una manera de fomentar la duda. Hay que tener fe en Dios. Hay que decir todo es posible. Primero tienes que decirlo con tu boca, todo es posible para que Dios haga el milagro. Primero tienes que decir con tu corazón, todo es posible, no hay nada imposible para Dios. Aunque parezca que no es posible, aunque parezca que no se ha hecho, tienes que pensar de esa manera y quitar todo lo demás de tu mente, de tu corazón. Y es lo que hizo Abraham, quitó todo lo demás de su mente, de su corazón, porque iba a la tierra prometida. Y nosotros vamos a la tierra prometida, gloria a Dios. Vamos en camino de la tierra se me acaban las palabras. Prometida, gloria a Dios. No podía él tener éxito mientras estuviera bajo la sombra de Taré, rodeado de una estructura espiritual contaminada. Pero consideremos que el testimonio de Abraham, el éxito de Abraham, no empezó en Ur, no empezó en Harán. Cuando empezó su ministerio, cuando empezó su camino de fe, era cuando él se separó de su padre. Se separó de su padre, es cuando empezó la bendición para Abraham. Se separó de Harán. Tuvo que esperar, bueno, no tuvo que esperar, pero esperó hasta que su padre muriera en la ciudad de Harán, que era antes de llegar a la tierra prometida. Luego que eso pasó, ya estaba libre para seguir adelante, para ir por el camino a la tierra prometida. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros, es separarnos
Si hay alguien que está influenciándote de una manera que está afectando tu fe, necesitas separarte de esa persona. No estoy diciendo que no hables con él, no estoy diciendo que no hables con ella, pero que haya una separación, que sepa que tú no vas a participar en las cosas que él participa si no son de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Porque tenemos personas en el trabajo, personas, amistades que tenemos, vecinos. No vamos a participar en la cultura, las cosas que miramos en la televisión, las cosas que vivimos en las calles. Tenemos que separar toda la influencia que nos afecta la vida espiritual. Y empezó su ministerio cuando hizo la cirugía. Y cortó esa parte de su parentela y de su padre. Bueno, estaba muerto, pero tenía que separarse en su corazón, porque aún muerto podía tener un vínculo con él, una relación con él, pensar de él y hacer las cosas como él hacía. No, él dijo, yo voy a ir a la tierra prometida y yo no voy a creer en los ídolos, yo voy a creer en Jehová y que hay un solo Dios. Lo hizo, gloria al Señor. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a Dios, señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas representan las cosas que no son de Dios también. No hay en medio, no hay mitad y mitad. ¿Estamos con Dios o estamos en las tinieblas? Dije que estamos con Dios o estamos con las tinieblas. ¿Cuántos aquí están con Dios? Digan gloria a Dios. No hay ninguno aquí que está con las tinieblas, por eso vamos a escoger a Dios, vamos a servir a un Señor. Una fe, un bautismo, y ese Señor se llama el Señor Jesucristo. Él va a ser el dueño de nuestro corazón. Él va a ser la razón por qué vivimos. Tenemos que hacer una separación. Lo vamos a hacer porque amamos a Dios más que a nosotros mismos. Porque Él es el que nos hizo, Él es el que nos dio la vida y Él es el que nos va a salvar y llevarnos al reino de los cielos. Gloria a Dios. La iglesia apostólica tiene dos cosas que Taré no tenía. Tesalonicenses 1:5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vamos a mirar ese versículo un poco más. Nuestro evangelio, dice el apóstol San Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente, no solamente son palabras, no solamente es alguien hablando, sino también en poder. Ese evangelio es un evangelio de poder. Tienes depresión, hay poder para quitar esa depresión. Tienes ansiedad, hay poder para quitar esa ansiedad. Tienes duda, hay poder para quitar esa duda. Y subirte a la montaña y decir, gloria a Dios, yo tengo la victoria. Yo tengo problemas, yo tengo situaciones imposibles, pero yo tengo a Dios y voy a creer a Él y lo voy a servir de todo mi corazón. Dice, y plena certidumbre. Esa escritura dice que no viene solamente con palabras, sino que con el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. No necesitas prueba. Ya está probado por los milagros que hizo el Señor, porque dio su vida por nosotros, resucitó de los muertos. Ya no necesitas dudar, porque es la victoria cuando nosotros escogemos la luz en vez de las tinieblas. Y es lo que hizo Abraham. Taré no tenía en el corazón el poder del Espíritu Santo.
Y quizás si hubiera tenido el poder del Espíritu Santo, hubiera salido separado de la idolatría. Pero gracias a Dios que la iglesia de Dios tiene el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda, nos levanta para salir adelante en todo lo que hacemos, para resistir a Satanás y la tentación. La otra cosa que Taré no tenía es el beneficio de tener la palabra de Dios, que revela la resurrección, revela los milagros y el poder de transformar corazones. No había escrituras en esos días. No había escritura, no había Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. ¿Cómo iba a saber? Porque Dios le habló a su corazón, porque recibió dirección de Melquisedec. Esa me dio su nombre. El sumo sacerdote, la manifestación de Dios, Melquisedec. No tenían el beneficio de eso, de saber que Jesucristo dio su vida por ellos, saber que resucitó de los muertos, pero nosotros tenemos eso en la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. No hay duda, no hay duda. Tenemos la historia, tenemos la palabra de Dios, hemos visto milagros entre nosotros, no hay duda de lo que nosotros sabemos y lo que podemos conseguir. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es más cortante que dos filos porque cambia los corazones, transforma las almas, transforma la manera de pensar y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor conoce cada pensamiento que tenemos, cada pisoteada que hacemos. Él sabe todo de nosotros y está allí, no para condenarlos, pero ayudarnos, bendecirnos, guiarnos en el camino de Abraham y no en el camino de Taré. Dios no iba a plantar el pacto con Abraham en suelo infértil. Necesitaba sacarlo de su tierra, de su cultura, de la idolatría que su padre abrazó, para que los nuevos pudieran nacer en tierra limpia. Abraham tuvo 6 promesas. La primera promesa que tuvo Abraham es que se haría una gran nación de sus hijos. Y sucedió. Aún la promesa está en pie hoy, porque la nación de Israel está, después de aproximadamente 5,000 años, todavía los judíos tienen su tierra. Bendecirá a Abraham, es la segunda promesa, y bendició a Abraham de gran manera. Engrandecerá su nombre. Esas fueron las promesas a Abraham, que iba a engrandecer su nombre. Y miren qué reconocido es Abraham aún hoy. Miles de años después, nosotros estamos hablando de Abraham. Cuando usted y yo nos muramos, ¿por cuánto tiempo van a hablar? 2 meses, 3 meses. Y la cuarta bendición, bendecirá a los que te bendijarán y maldecirá a los que maldijerán. Gloria al Señor. La quinta promesa es que serían benditas todas las familias de la tierra a causa de Abraham. Y gracias a Dios que la influencia que tuvo Abraham en la historia pudo penetrar no solamente a Abraham, pero aún la iglesia. Nosotros recibimos el fruto de esas bendiciones también. La sexta promesa es que daría la tierra de Canaán a su descendencia. Ya sabemos por la historia que Israel fue gran nación y pudo vencer a muchos ejércitos y pudieron vivir en Canaán. Y ellos eran los dueños, ellos eran los más poderosos en esos tiempos, con excepción cuando dejaban a Dios. Han pasado más de 4,000 años
Desde que el Señor Jesús murió, 2000 años, han pasado como 2000 años, desde que el Señor Jesús murió. Y ahora nosotros tenemos promesas que se están cumpliendo cada día, que dice la palabra de Dios, porque vivimos en la tierra prometida, porque no tomamos el camino de Taré, porque no nos detenimos en Harán, no llevamos los ídolos ni las mañas del pasado con nosotros cuando salimos del lago Cenagoso. Ahora somos libres y podemos tener estas bendiciones, estas promesas, y se las voy a nombrar. La primera promesa que el Señor ha hecho y lo hace cada día es de estar con nosotros para siempre. El Señor está a tu lado, es una promesa. Él nunca deja a tu lado, Él está allí para bendecirte, para ayudarte. Es una promesa. Puedes estar asegurado que el Señor está a tu lado porque es una promesa. Él nunca te dejará, Él nunca te desamparará. Y esa es promesa de Dios. La otra promesa es que nos dio el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Y nosotros que hemos hablado en lenguas tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una promesa y nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. También nos da la victoria. Nos dice la palabra de Dios que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabes que tú, hermano, eres más que vencedor, hermana, eres más que vencedora. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo prometió. Y si tú lo puedes creer con todo tu corazón, vas a ser vencedor. Si tú dices, no puedo, no vas a poder. Pero si tú dices, yo soy más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor, y lo dices 100 veces al día, vas a ser más que vencedor, más de que vencedor. ¿Por qué? Porque es una promesa. Es una promesa y Dios cumple sus promesas. También dice que la promesa es de perdonar nuestros pecados. Y hablamos mucho de esto, de cómo arrojó los pecados a la profundidad del mar y se le olvida de los pecados. Gloria al Señor. No cargamos los pecados, no cargamos el pasado. Y si estás cargando el pasado, debes dejar el pasado en el pasado. No debes preocuparte por la culpa de lo que has hecho o lo que no hiciste. Dios te perdona de todo y estás libre en este día. También nos prometió suplir nuestras necesidades. Y nos dice la palabra de Dios que buscad primeramente el reino de Dios y esas cosas las recibiréis. Algo así. Él suple nuestras necesidades. Cuando necesitamos algo, Él suple nuestras. Es una promesa de Dios. Si creemos la promesa de Dios, se va a cumplir. Y luego nos promete vida eterna. Gloria al Señor. ¿Quién más nos puede ofrecer vida eterna más que es el Señor Jesucristo? Esa es promesa de Dios. Y podemos caminar adelante, podemos sacrificar. Y si no hacemos y no tenemos mucho en este mundo, sabemos que tenemos la vida eterna y es lo más importante de todo. Si no tienes ni un centavo, si no tienes dónde dormir, de dónde comer, y tienes el Espíritu Santo, y tienes una herencia en el cielo, vas a estar donde está la paz, donde hay la presencia de Dios por una eternidad. Es una promesa, es la promesa de nosotros, es la tierra prometida para nosotros. Y también nos va a dar una herencia celestial. Vamos a pedirle que se pongan de pie enseguida. Puestos en pie, hermanos. Yo sé que hay personas en esta congregación que ya han dejado Harán en el pasado. Ya han dejado la ciudad de Harán, hablando simbólicamente. Ya han entrado a la promesa prometida. Gracias a Dios por ello. Pero también a veces el Satanás trata de engañarnos y decirnos que no estamos en la tierra prometida, que Dios no va a cumplir lo que dice. ¿Por qué sucede esto? Porque somos humanos. Porque somos humanos.
Y el Satanás siempre está metiendo su pie, metiendo su dedo para desanimarnos. Y nadie de nosotros es perfecto. Nadie de nosotros vivimos una vida tan santa que nunca hacemos un error, que nunca fallamos. Pero gracias a Dios por su misericordia, que podemos cada día, cada domingo, cada viernes, podemos limpiar nuestra conciencia, de reforzar nuestro corazón, de creer aún más, de amar más a Dios, ponernos más cerca a Dios. Y es lo que estamos pidiendo en esta tarde. Y si usted sabe que tiene alguna influencia que lo está deteniendo, ese es el tiempo de sacar la navaja espiritual y hacer cirugía en su corazón y en su mente. Si hay alguna cosa que le está faltando por duda, por cualquier razón, saca las tijeras de cirugía y corta esa cosa, córtala, porque la verdad está aquí, el Señor está aquí y es verdad lo que Él dice. No puedes servir a Dios, a dos señores, no puedes servir a la fe y servir a la duda. Hay un psicólogo que yo leí su libro nomás por leerlo y dice una cosa que me impactó. Dijo, uno no puede tener duda y tener fe o esperanza a la misma vez. Es imposible tener duda o fe a la misma vez. Y no estaba hablando cristianamente, estaba hablando de cómo funciona la mente y el corazón. Yo lo pensé mucho y dije, es cierto. Porque él dijo, si hay duda, no hay fe. Y yo pensé, bueno, es casi como cuando voy a la casa. Si el foco está prendido, hay luz. Pero si está apagado, pues estamos en la oscuridad. No hay en medio. Está luz o no hay luz. No hay en medio. Cuando le marca allí para apagar la luz, se apaga y hay tinieblas o hay oscuridad. Pero cuando la prende, no hay en medio. Y es así con nuestra fe. No hay en medio. Tenemos que tener fe y quitar la duda. Y a veces decimos en nuestra mente, no tiene sentido esto, no es lógico, porque somos tan inteligentes, fuimos a la escuela, porque somos esto, somos lo otro. Pero ¿sabe lo que debemos hacer? Es echar esa duda a la basura, porque echar la duda a la basura, no puedo, es echar eso a la basura. Eso no viene de Dios, ese viene de Satanás. Hay que decir, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Una vez cuando yo no estaba en el trabajo, yo pensaba que me iban a correr, quitarme el trabajo. Y estaba subiendo los escalones y estaba diciendo, todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Pero es mi imaginación. Porque era una reunión nomás y tuvimos un buen tiempo, tuvimos éxito en la reunión. Pero la mente es así. Vamos a decir, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortaleza. No vamos a dar entrada a la duda. No vamos a dar entrada a ninguna cosa que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Vamos a la tierra prometida. Vamos a recibir cada una de las promesas que hizo por nosotros. Si no has recibido las promesas por alguna razón, necesitas hacer cirugía en tu cerebro, en tu corazón espiritual. Necesitas las tijeras de cirugía. Y corta esas cosas en el nombre de Jesús. Nadie te la va a quitar si tú no la cortas. El Espíritu Santo puede venir, pero si no quieres dejar de hacer esa cosa, pensar de esa manera, no te va a... Puedes hacer lo que quieres porque tienes el libre albedrío y Dios te permite hacer tus decisiones. Tú tienes que cortarlo para que puedas estar sano y bien. Y mientras canta el praise team, vamos a suplicar que pasemos al altar y vamos a acercarnos a Dios. Y si hay algo, no estoy diciendo que sí o que no, pero si hay algo, o si solo quiere acercarse más a Dios, hay alguna cosa que todavía le falta en su vida espiritual, evangelizar o alguna otra cosa, más oración. Nadie de nosotros somos perfectos,
Todos podemos acercarnos más a Dios. Sea lo que sea, les pido que oremos a Dios para que entremos y recibamos todas las promesas de Dios. Aleluya, hermanos, el altar está abierto. El altar está abierto esta tarde. Pido al ministro Josué Sánchez, si puede pasar. Hermanos, el altar está abierto en esta tarde. Entrégale esta tarde y vayamos a esa tierra. Vayamos a esa tierra prometida. Vayamos, venzamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Dios es grande, Dios es maravilloso. Yo quisiera invitarlos para que nosotros reflexionáramos en la importancia que es estar aquí en la casa de Dios. Y también queremos agradecer a nuestro pastor por la fuerza que tiene para animarnos. Y de veras lo admiro por ese esfuerzo.